Bien, arrancamos con la corrección del global número 6. La primera pregunta nos dice, la reproducción sexual requiere de dos procesos, la formación de gametas y la fecundación. En el organismo humano, los espermatozoides constituyen las gametas masculinas. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una característica del proceso de formación de los espermatozoides y o de las células involucradas en el mismo? Me dice, el proceso de espermiogénesis se desarrolla en la luz del conducto deferente. ¿Dónde se daba la espermiogénesis? A ver, ¿en qué estructura? Era un tubo, pero no el conducto deferente. En el tubo seminífero se da la espermiogénesis, chicos. Acuérdense que la espermiogénesis es el proceso por el cual transformamos las espermátides en espermatozoides. Las espermátides se mantienen apoyadas sobre la membrana basal de cada tubo seminífero hasta finalizar el proceso de espermatogénesis. ¿Qué me dicen de eso? A medida que se va produciendo el proceso de espermatogénesis y se va dando la diferenciación en espermatocito primario, espermatocito secundario, no se quedan sobre la base de sobre la membrana basal del tubo seminífero. Las que están sobre la membrana basal del tubo seminífero son solo las espermatogonias. Después, a medida que empiezan a diferenciarse, empiezan como a ascender y a irse hacia la luz del tubo seminífero. No quedan todas en la base o en la membrana basal del tubo seminífero. Las células espermatogénicas en división se encuentran unidas por puentes citoplasmáticos con las células de Sertoli contiguas con las que son isogénicas. No, es decir... No, con otros espermatozoides que son isogénicos. Exactamente. Las células de Sertoli no están unidas por puente citoplasmático con las células espermatogénicas. Las células espermatogénicas están unidas entre sí, pero no con la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es un tipo de célula totalmente distinta a la espermatogénica. Entonces, sí es verdad que las células espermatogénicas, que son isogénicas, están unidas entre sí por puentes citoplasmáticos, pero no con las de Sertoli. A pesar de que todas, tanto las espermatogénicas como las de Sertoli, están dentro del tubo seminífero, pero no están unidas entre sí. La producción de 4 espermatozoides a partir de una espermatogonia dura alrededor de 8 a 9 semanas. Todo el proceso completo duraba 8 a 9 semanas. ¿Alguien se acuerda cuánto duraba desde la espermatogonia hasta que empieza la espermiogénesis? Esa etapa principal, ¿cuánto dura? Dura aproximadamente 24 días, es decir, alrededor de 4 semanas. Quiere decir que casi estoy al mismo tiempo para formar desde una espermatogonia hasta una espermátide, y el proceso de espermiogénesis solo dura casi 4 semanas más. Porque acuérdense que todo el proceso completo era de 8 a 9 semanas. Las membranas biológicas están formadas por fosfolípidos, las cuales se distribuyen espontáneamente en 2 capas debido a su comportamiento anfipático. De acuerdo a dicha característica, es correcto decir que lo que acá me preguntaban era qué significa ser anfipático, básicamente. Esto era una pregunta más química que biológica, ¿sí? ¿Qué molécula vimos en la membrana que era anfipática? De hecho, lo dice la consigna. Los fosfolípidos. Muy bien. ¿Y por qué se les llama anfipáticos a los fosfolípidos? Porque se comportan de distintas formas según el extremo que presenten. Por ejemplo, el fosfolípido es hidrofílico. ¿Está bien? A ver, ¿cómo sería? Miren, acá tengo la imagen para que veamos. Esto es un fosfolípido. El fosfolípido tenía cabeza y tenía cola. ¿Qué significaba que fuera anfipático? Que la cabeza, ¿cómo era? Todo esto que tienen acá
el grupo fosfato con el glicerol, es lo que nosotros le llamamos la cabeza. Acá les dice, la cabeza era hidrofílica, es decir, era soluble en agua. Y las colas son hidrofóbicas, es decir, que no eran solubles en agua. Exactamente, Nico, tiene una parte hidrófoba y una parte hidrofílica. La cabeza era hidrofílica, la cola era hidrofóbica. Entonces la correcta era la opción C. Las otras opciones, chicos, eran bolazo. Esta que tiene un extremo que se comporta como base y ácido, era bolazo. Esta también. Podían presentar dudas a lo mejor en estas dos, ¿sí? Pero la realidad es que la molécula anfipática tiene una porción polar que establece uniones puentes de hidrógeno con el agua, que sería en el caso del fosfolípido de la cabeza, y una porción no polar que produce uniones hidrofóbicas. Entonces, por eso se le denomina anfipática. Se han identificado 3 integrantes principales del citoesqueleto: microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Al respecto, marque la opción correcta. Los microtúbulos son tubos proteicos, huecos, rígidos y no polares, que pueden desarmarse con rapidez. ¿Por qué está incorrecto esto? Un microtúbulo, formado por proteínas llamadas tubulinas. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Que no se desarma con rapidez. Sí, sí se desarman ¿Sí? con rapidez. Lo Ok. que tienen es que son polares, y de hecho son polares a causa de las tubulinas, porque como tienen la tubulina tiene un extremo positivo y un extremo negativo, cuando se unen para formar el microtúbulo queda polar, pero sí pueden ensamblarse y desemblarse con rapidez. La B me dice, los filamentos de actina son estructuras helicoidales simples. Filamentos de actina estaban formados por una proteína que se llamaba actina, claramente, pero eran dímeros, eran 2 moléculas de actina. Entonces esas moléculas de actina, actina G, formaban dímeros y los dímeros entre sí formaban el polímero. Pero no es una estructura helicoidal simple porque está formado por dímeros de actina G que terminaban formando la actina F. Los filamentos de actina son indispensables para la integridad de las uniones célula-célula y célula matriz extracelular. ¿Cómo se llaman esas uniones, chicos? Célula-célula, célula matriz extracelular. El desmosoma y el hemidesmosoma. Y ambos están formados por ¿qué tipo de filamento? Filamentos de actina, filamentos intermedios, no filamentos de actina. Después dice, los filamentos de actina participan en la formación del centro estructural de la microvellosidad. Acuérdense que lo estuvimos viendo en la corrección del global, que la microvellosidad en el centro está formado por filamentos de actina, ¿sí? Entonces, el filamento intermedio, acuérdense que estaba formado por distintos tipos de proteína fibrosa, dependiendo del tipo de célula. Los microtúbulos están formados por proteínas llamadas tubulinas, y el filamento y el microfilamento, o filamento de actina, por la proteína llamada actina. Cuando una membrana biológica se alcanza la saturación en el pasaje de sustancias, llega un momento en que la velocidad de transporte se estabiliza. Esto ocurre cuando, a ver, se han desocupado todos los sitios de unión del transportador al soluto. Se han ocupado todos los sitios de unión del transportador al soluto. No se han ocupado todos los sitios de unión del transportador al soluto, se han desocupado algunos sitios de unión del transportador al soluto transportado. ¿Qué me dicen de esto? A ver si se acuerdan. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué era esto de los transportadores que se podían saturar?
que a medida que se les iban uniendo las moléculas que transportaban, aumentaban la velocidad de transporte y cuando se terminaban de saturar se volvía constante. Exactamente, es decir, como yo les digo, es el micro que va lleno. Hay un montón de gente en la parada, pero si el micro va lleno, no te para. Entonces, es lo mismo. Cuando el transportador tiene todos los sitios de unión con un soluto unido, no va a transportar a más sustancia porque no tiene dónde. Entonces, había una pregunta en un global anterior que les decía si cuanto más concentración había, más velocidad había. Y es verdad, pero hasta un cierto punto, porque cuando todos los sitios de unión del transportador están llenos de soluto, por más que haya mucha cantidad para transportar, no tengo dónde transportarla. Entonces quiere decir que ese transportador está saturado. Entonces en ese momento la velocidad se vuelve constante. Vamos con la 5. Nuestro organismo posee diferentes poblaciones de linfocitos T maduros, que son las células efectoras de la respuesta celular de la inmunidad específica. ¿Cuál de las siguientes opciones relaciona correctamente una población de linfocitos T activados con su función? Los linfocitos T helper 1 son capaces de proporcionar señales de activación a los macrófagos, como la liberación del interferón gamma. Les hago una consulta. El linfocito T helper 1, además de activar a los macrófagos, que de hecho acabamos de ver que es la opción correcta, ¿a quién más activaba? ¿A quién más podía activar el helper 1? Al linfocito B. A ver, ¿cuál es el que activaba el linfocito B? ¿Qué helper? El helper 2. El helper 1 no solamente me puede activar al macrófago, sino también me podía activar al linfocito T citotóxico. Miren, acá está el helper 1, acuérdense que el helper cuando se activa se dividía en helper 2 y helper 1, se diferenciaba. El helper 1 podía activarme a macrófagos o al linfocito T citotóxico. Quien me activa al linfocito B es el linfocito T helper 2. ¿Sí? Entonces acá había ¿se acuerdan que había una relación que este también servía como célula presentadora? Entonces le presentaba el antígeno al linfocito T helper 2 y a su vez el helper 2 activaba al linfocito B. Los linfocitos T helper 2 secretan sustancias químicas que ingresan a la célula blanco e inducen la lisis de la célula infectada. ¿Quién hace esto de lisar la célula infectada? A ver. ¿Qué linfocito secretaba sustancias que lisaban la célula infectada? El citotóxico. Muy bien. El linfocito T citotóxico liberaba granzimas y perforinas, que no son sustancias químicas, son enzimas, que lisaban la célula infectada. Los linfocitos T que expresen CD8 interactúan con complejos antígenos de histocompatibilidad 2 presentes en célula infectada. ¿Qué linfocitos T tienen CD8 como proteína? ¿El citotóxico o el helper? El citotóxico. Entonces, el citotóxico, ¿qué complejos reconocían para poder activarse? Miren. El 1. Exactamente, el 1. El linfocito T citotóxico, que es el que tiene CD8 en su membrana, reconoce a la célula presentadora con su complejo de histocompatibilidad 1. Y acá me dice con el complejo de histocompatibilidad 2. Después me dice, los linfocitos T que expresan CD4 pueden reconocer antígenos circulantes o expuestos en anticuerpos circulantes. Los que tienen CD4 eran los helper. Fíjense, acá están. Entonces, el helper
activa al linfocito B, activa al linfocito T citotóxico. Esa es la función de los linfocitos T helper. CD8 tiene el citotóxico, CD4 tiene el helper. En una célula, la superficie de separación con el medio es la membrana plasmática, la cual regulará el pasaje de sustancias de forma selectiva. De acuerdo a dicho transporte, marque la opción que considere correcta. La concentración de una sustancia en una solución es una medida del número de moléculas presentes en dicha solución que determinará el número de choques con la membrana plasmática, el cual irá en aumento conforme disminuya la temperatura y la presión. A ver, esto es más química que biología, chicos. Es cuando aumente la temperatura y la presión, no cuando disminuye. Es decir, cuanto yo más moléculas tengo y más temperatura tengo, aumenta la energía cinética de esas células y chocan más. Entonces no es cuando disminuya la temperatura. A más temperatura, más energía cinética, más se mueven, más chocan. Cuando el proceso de ósmosis, conforme al proceso de ósmosis, el agua se mueve desde una solución menos diluida o hiposmótica hacia una que contenga menor concentración de solutos con respecto al agua que lo rodea o hiperosmótica. A ver. Vamos por partes, repasemos. ¿Qué significa que algo sea hiposmótico? ¿Que tiene poco soluto o mucho soluto? Poco. Exacto. Entonces acá me está diciendo el agua se mueve desde una solución menos diluida hiposmótica. No, al revés. Una solución hiposmótica es una solución que está más diluida, que tiene más agua y menos soluto. Y fíjense que después me dice una solución que contenga menos concentración de soluto y me dice hiperosmótica. Es al revés. Una solución hiperosmótica tiene mucho soluto y poca agua. ¿Y para dónde se mueve el agua? ¿De dónde a dónde en una ósmosis? De lo hiposmótico a lo hiperosmótico. Es decir, de donde hay más concentración de agua a donde hay menos. Fíjense que acá me dicen que es hiposmótico, pero me dice que el hiposmótico está menos diluido, o sea, está mal. Las grandes moléculas intracelulares, como proteínas o el ADN, poseen carga negativa. La presencia de ellas en el citoplasma genera un desequilibrio osmótico permanente que impulsa el ingreso continuo de agua en las células como producto del gradiente de potencial químico del agua. Eso es correcto. Y la D me dice en una célula vegetal turgente, el fluido extracelular es hipertónico, por lo cual hay un ingreso neto de agua a la célula que genera un aumento en la presión intracelular. Si es turgente la célula vegetal, ¿para dónde va el agua? A ver, en una célula vegetal, ¿para dónde va el agua? Si la célula es turgente. Para dentro de la célula. Para que el agua vaya para dentro de la célula vegetal, el medio que la rodea, ¿cómo tiene que ser? El medio extracelular. Hipotónico. Exacto, porque el agua se mueve de lo hipotónico a lo hipertónico. Entonces, acá me está diciendo que en una célula vegetal turgente, el fluido extracelular es hipertónico. No, es hipotónico, porque el agua entra adentro de la célula vegetal. Entonces, el medio tiene que ser hipotónico. Acuérdense que siempre en la ósmosis el agua se mueve de lo hipotónico a lo hipertónico. Siempre. Saccharomyces cerevisiae es un organismo de gran importancia en la industria vitivinícola. En condiciones anaeróbicas, es el responsable de la degradación de la glucosa del jugo de uva a alcohol. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta reacciones químicas que se producen en este proceso? Me está preguntando por la fermentación alcohólica, básicamente. Se reduce el acetaldehído y se oxida NAP reducido en el proceso de formación del etanol. Miren, esto era la fermentación alcohólica.
¿En qué consistía? Perdón. El ácido pirúvico que yo formaba en la glucólisis, ¿qué pasaba? Hacía un proceso de reducción a acetaldehído y finalmente etanol, y se utilizaba una molécula de NAD que se oxidaba a NAD oxidado, es decir, el NAD reducido a NAD oxidado. Y en este proceso de reducción que hace la molécula de pirúvico, liberaba una molécula de dióxido de carbono. Entonces, la opción B me dice, se escinde una molécula de glucosa en 2-deacetaldehído por acción de la exoquinasa y se forma ATP. ¿Dónde pasaba eso? En parte. ¿Dónde pasaba eso que se escindía en 2 moléculas de acetaldehído? En A ver, glucólisis. exactamente. Eso es un paso de la glucólisis. Además, ¿cómo podíamos descartar esta opción? Supongamos que yo no me acuerdo nada de la glucólisis, que no sé de qué carajo se trataba la glucólisis. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Que la glucosa no es la que pasa a acetaldehído, sino que es el piruvato. Eso es uno, perfecto. Y segundo, que acuérdense, chicos, que en La la enzima, fermentación ¿o no no? se genera ATP. Es más, acuérdense que ustedes, si se acuerdan, nosotros decíamos que en el proceso de glucólisis generábamos 8 ATP. Acá yo estoy consumiendo NAD. Cada NAD equivalía a 3 moléculas de ATP. O sea que el proceso de la fermentación, en realidad, si yo he generado 8 en la glucólisis y por cada NAD estoy gastando 3, acuérdense que acá no se forma una sola molécula de pirúvico, se forman 2. Porque acuérdense que de cada molécula, o sea, del proceso de la glucólisis, yo obtenía 2 moléculas de pirúvico. O sea que este proceso se va a dar 2 veces. Si en cada proceso yo gasto un NAD, consumo un NAD, quiere decir que ese NAD, si se acuerdan, equivalía a 3 moléculas de ATP. O sea que en realidad acá estoy consumiendo energía. Estoy consumiendo moléculas de NAD. Podríamos decir que si en cada una de estas reacciones yo consumo un NAD, y por cada NAD eran 3 ATPs, quiere decir que yo voy a gastar 6 ATPs. Porque este proceso se va a repetir 2 veces. Entonces, acá me dice se forma ATP. No. Por más que yo no supiera qué carajo era el exoquinasa, el acetaldehído, qué sé yo, qué le pasaba, como dijo el Lucas, primero que no es la glucosa, es el ácido pirúvico. Y segundo, que no se forma ATP. Cada molécula de ácido pirúvico se oxida a un fragmento de 2 carbonos, el grupo acetilo, que se combina con la coenzima A. ¿Dónde pasaba eso? La ¿Dónde había oxidación del piruvato. Exactamente, en la oxidación del piruvato, es decir, en el paso intermedio entre mi glucólisis y mi ciclo de Krebs. El pirúvico se oxidaba, formaba acetil y se combinaba con una coenzima A. Cada molécula de dióxido de carbono liberada del ácido pirúvico se combina con ácido cítrico para formar etanol. Esta es la opción bolazo. Siempre hay una opción bolazo. Es decir, para yo formar ácido cítrico en el ciclo de Krebs, combinaba acetil, o sea, acetil, del acetilcoenzima A con oxalacético. El etanol se forma en la fermentación, o sea, esta D era la opción del bolazo. Era la primera que tendríamos que haber descartado. En los seres vivos, la información genética se encuentra almacenada en las moléculas de DNA. Para transmitir la información genética a la siguiente generación, es necesario que el material genético se duplique en un proceso llamado replicación. En los organismos eucariotas, ¿cuál de las siguientes es un evento característico del proceso de replicación del DNA? La enzima DNA ligasa forma puentes de hidrógeno que une cada cadena molde a su cadena complementaria a medida que se produce la replicación.
A ver. La ligasa unía los fragmentos de Okazaki después de la replicación. Muy bien, la ligasa une fragmentos de Okazaki. ¿Y entonces qué tipo de enlace establece entre un fragmento y el otro? Está bien lo que estás diciendo, está perfecto. El enlace es ¿Fosfodiéster? fosfodiéster, exactamente. No son puentes de hidrógeno. Y tampoco une la cadena molde a la complementaria. Une los fragmentos de Okazaki, que recuerden que son los que se forman en la cadena rezagada o retrasada. Esos eran los fragmentos de Okazaki. Durante la síntesis del DNA se utiliza la energía aportada por los enlaces entre ribonucleótidos que contienen 3 grupos fosfatos. No estoy seguro, pero no son desoxirribonucleótidos. Exacto. Son desoxirribonucleótidos porque estoy en el ADN. Acuérdense que nosotros vimos que, es más, tenían un cuadrito ustedes en ácidos nucleicos que les comparaba, por ejemplo, según la base nitrogenada, si era adenina, guanina, citosina, y según si tenía 1, 2 o 3 fosfatos, cómo se llamaba la molécula. Y les decía que la energía para la replicación proviene de esas moléculas que tienen 3 fosfatos unidos, es decir, que son guanosina trifosfato, adenina trifosfato o adenosina trifosfato, pero siempre de esos enlaces fosfatos es de donde viene la energía para la síntesis del DNA. Pero no son ribonucleótidos porque no estoy en el ARN, son desoxirribonucleótidos. Cuando se produce la fusión de todas las burbujas de replicación, todo el cromosoma se ha duplicado. Acuérdense, chicos, que una de las características del ADN eucariota es que tenía varios orígenes de replicación. Entonces, esto es una burbuja, 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 burbuja. Cuando se unen todas las burbujas, estaba por completa la hebra de ADN duplicada. Por cada horquilla de replicación que avanza a lo largo del cromosoma, se requiere un único cebador para la síntesis de la nueva cadena de DNA. Son 4, ¿no? En total, 2 por cada horquilla. A ver, miren, ¿cuál es la horquilla? Horquilla de pelo. ¿Qué forma tiene la horquilla del pelo? Así. Eso, la de la punta, una vez, no sé qué. Exactamente, esto es una horquilla, esto es una horquilla. Entonces, yo en cada horquilla tenía una cadena adelantada, una cadena rezagada. Una cadena adelantada, una cadena rezagada o retrasada. A mí me están preguntando por cada horquilla. En una horquilla, para la cadena adelantada, sí voy a necesitar un único cebador. Pero en la retrasada, chicos, voy a necesitar cientos, miles. Porque acuérdense que es cebador, fragmento de Okazaki. Cebador, otro pedacito más. Cebador, otro pedacito más. Esta hebra acá se las hemos hecho esquemática, pero no son solamente estos 3. Pueden haber 10, pueden haber 100, pueden haber 1000. Entonces, en una horquilla, si a mí me hubieran dicho acá, por cada horquilla, en la hebra adelantada o en la cadena adelantada necesito un único cebador, hubiera sido correcto. Porque fíjense que en esta horquilla, en la hebra adelantada, necesito un único cebador. En esta horquilla, en la hebra adelantada, necesito un único cebador. Pero no era esa la pregunta, era por horquilla. Por horquilla necesito más de un cebador, claramente. ¿Se ha entendido esto? ¿Alguien no lo entendió? Seguimos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al proceso de transcripción en célula procariota es correcta? A medida que transcurre la transcripción, se produce la poliadenilación en el extremo 5' del ARN mensajero. Es en el 3'. Más allá de eso, ¿qué otra cosa está mal? Eso está bien, la poliadenilación en el 3'. Fíjense que me piden, chicos, en la célula procariota.
no en la eucariota. Ah, ¿verdad? ¿Y la maduración se produce solamente en eucariotas o no? Exactamente. La maduración, que es poliadenilación, adición del CAP, corte de exones, o mejor dicho, corte y empalme, todo eso pasa solamente en el proceso de las eucariotas. En las procariotas no. En las procariotas hay transcripción, traducción. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué en las procariotas no pasa? Porque la maduración se hacía para que, en parte, para evitar la degradación de la molécula cuando sale del núcleo, Bien. y la célula procariota tiene el ADN en el citoplasma, entonces no tiene enzimas que degraden los ácidos nucleicos. Exactamente, porque está todo junto, está todo ahí metido, en el mismo lugar en una célula procariota. No tengo un núcleo, un ribosoma separado. Es decir, al mismo tiempo que va ocurriendo la transcripción, va ocurriendo la traducción en una célula procariota. Entonces, se produce la transcripción, algún ribosoma lo capta, dale que vení y lo hacemos la traducción. Entonces, no hay un procesamiento del ARN mensajero en células procariotas, sí en eucariotas. Y es verdad lo que dijo Lucas, en el caso de las procariotas, de las eucariotas, es en el extremo 3' la poliadenilación. Las moléculas de ARN mensajero que se sintetizan son monocistrónicas. Son policistrónicas. Son monocistrónicas las nuestras. El ARN mensajero nuestro es monocistrónico. ¿Qué quiere decir? Que un ARN mensajero codifica para una única proteína. En cambio, en las procariotas, un ARN mensajero es policistrónico, puede codificar para varias cadenas polipeptídicas. Los 3 tipos de ARN de las células procariotas son sintetizados por una única ARN polimerasa. Fíjense, acá está. La ARN polimerasa en las procariotas hay una sola que te sintetiza todos los ARN mensajeros. En nosotros, no. Tenemos distintas ARN polimerasas. La transcripción está regulada por la unión de factores de transcripción al promotor. ¿A dónde pasaba eso? En eucariotas, chicos. En eucariotas, o sea, en nosotros, cuando hacemos el proceso de transcripción, necesitamos que se una factores de transcripción al promotor. ¿Sí? En la célula procariota, no. En la célula procariota, la polimerasa contiene el factor de iniciación que se une al promotor. Esta es como una diferencia, acuérdense, de las diferencias más importantes entre la transcripción en procariotas y la transcripción en eucariotas. Fíjense que acá está lo que hablamos recién, que acá los dos procesos son acoplados en el mismo lugar y acá no. ¿Sí? En un laboratorio donde se estudia la regulación del ciclo celular, se adiciona un inhibidor del complejo CDK4 ciclina D a un cultivo de células humanas en crecimiento. ¿En qué etapa se detendrá la progresión del ciclo celular? Para yo poder saber esto, me tenía que acordar primero, acuérdense que estas CDK-ciclinas son en el humano. Entonces, por ejemplo, había complejos CDK-ciclina que me permitían el pasaje de la G1 a la S, o el desarrollo de la fase S, o el pasaje de la G2 a la M y el desarrollo de la M. Puntualmente me están preguntando por este complejo CDK-ciclina, que si se fijan, son complejos CDK-ciclina que lo que me permitían era el desarrollo de la fase G1 de este ciclo. Entonces, si yo inhibo este complejo CDK-ciclina, me preguntan en qué etapa se va a detener. Claramente, si yo inhibo este CDK, se detiene acá y de acá no sale. No va a poder hacer S, ni G2, ni tampoco entrar en la mitosis. O sea que la correcta era la fase G1 de la interfase.
Daniel es un paciente pediátrico que a partir de estudios diagnósticos se determinó que padecía anemia falciforme. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad genética? ¿Qué era la anemia falciforme? Ya sabemos que es una enfermedad genética porque lo acabamos de leer. Pero, ¿qué tipo de enfermedad? Porque ustedes vieron cromosómicas, vieron monogénicas y vieron multifactoriales. ¿Qué tipo de enfermedad genética era? Monogénica recesiva. Muy bien. ¿Qué quiere decir que sea monogénica recesiva? Que es un gen el que está alterado y no tengo una alteración cromosómica ni numérica ni estructural. No tengo cromosomas de más, no tengo cromosomas de menos, ni tampoco tengo ninguna alteración estructural como una deleción o una traslocación o lo que sea. ¿Sí? Hay un gen que es el que está alterado. Entonces, una falta en la segregación cromosómica durante la meiosis en uno de los padres, originando una célula con una copia extra del cromosoma responsable de la enfermedad. ¿Qué sería esto si tengo una copia extra del cromosoma, de un cromosoma? ¿Qué tipo de alteración sería? Perdón. Una trisomía. Sería una alteración cromosómica numérica, exactamente. Entonces no sería una enfermedad monogénica, porque está diciendo que tiene una copia extra de cromosoma. Una mutación en ambos alelos del gen responsable de la enfermedad que ocasiona la pérdida de la función de la proteína sintetizada. ¿Qué pasaba en la anemia falciforme? ¿En qué proteína había un problema? Por eso se llama anemia, chicos. Relaciónenlo con eso. La hemoglobina. Exactamente, puntualmente en la porción globina de la hemoglobina. ¿Qué pasaba? Había un aminoácido que debido a una alteración en un gen se alteraba, entonces la molécula de la hemoglobina no se formaba correctamente y los glóbulos rojos resultaban ser frágiles. Ahora yo les hago una pregunta, ¿por qué dice mutación en ambos alelos del gen responsable de la enfermedad? ¿Y por qué no dice mutación en un alelo? Si fuera en un alelo sería portador sano. Exactamente, porque ¿qué tipo de enfermedad es esta? ¿Qué dijimos? Recesiva. Entonces, para que la persona esté enferma, tiene que tener los dos alelos mutados. Si tiene uno solo, no sería enfermo. Porque justamente, como les dije, es una enfermedad monogénica recesiva. La exposición de un agente ambiental nocivo que ocasiona la duplicación de un segmento del cromosoma que determina la enfermedad. Si se duplica un segmento del cromosoma, ¿qué tipo de alteración sería? Estructural. Estructural. Tendría una duplicación, sería una alteración de tipo estructural, no monogénica. Y la última me dice la existencia de mutaciones en varios genes, los cuales interactúan entre sí con factores ambientales, causando la enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Multifactoriales. Exacto, cuando yo tengo varios genes que interactúan entre sí y con factores ambientales, es una enfermedad multifactorial. Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades que tenemos los humanos. La mayoría es causada por varios genes que interactúan con factores ambientales. Mariano, ¿cómo le fue con este? ¿Le salió? Mariano y Fernandito. ¿Se entendió este o más o menos? Medio complicado. El padre de la madre del padre, el padre del abuelo. Medio confusa. Medio confuso. Como 3 veces. Estaría bueno Bueno, revisarlo. ahora lo hacemos. Acá Pero fue no tenían que bastante hacer. confuso. ¿Cómo? Llevó mucho tiempo hacerlo. Pero vos sabés que recién lo estuvimos viendo con el grupo anterior. Y cuando les dije, me dijeron, ¡ay, qué huevona! Porque la realidad es que de entrada podías descartar dos. Así, dos opciones de una. Sí, es verdad. O sea, ni siquiera tenías que hacer cruza. Acá no había que hacer ningún tipo de cruza. Acá simplemente había que razonar. Razonemos. Dice,
Mariana y Fernando tienen un hijo varón que fue diagnosticado con hemofilia A. Desde ya, hemofilia. ¿Qué tipo de enfermedad es? Ligada al Primero, X. ligada al X. Por lo tanto, si soy hombre y si soy mujer, no es lo mismo. Si soy hombre, o soy sano o soy enfermo, y si soy mujer, puedo ser sana, puedo ser enferma o puedo ser portadora. Me es un varón el hijo. Me dice, sin embargo, ninguno de ellos, ni sus padres, tienen la enfermedad. O sea que ni Mariana, ni Fernando, ni los padres de ellos tienen hemofilia. Fernando, hijo único, y Mariana tiene 2 hermanas que son sanas. Luego de consultar con la médica genetista, buscaron información sobre abuelos y abuelas y encontraron que uno de ellos había tenido esta enfermedad. De acuerdo a estos datos, ¿cuál de los siguientes abuelos, abuelas de Mariana o de Fernando es más probable que haya transmitido el gen de la hemofilia a la descendencia? Pensemos un poquito. El chico es enfermo, tiene hemofilia, el varón. Si es ligada al X, el alelo que causa la hemofilia está en el cromosoma X. ¿Quién le aporta el cromosoma X a ese nene? Al enfermo. La El madre. hijo de Mariana y Fernando, ¿quién le da el cromosoma X al nene? ¿Mariana o La Fernando? mamá. La mamá. Mariana. El papá acá no tiene nada que ver, porque el papá a sus hijos varones les da el cromosoma Y. Por lo tanto, chicos, las dos opciones, la que dice el abuelo materno de Fernando, la abuela paterna de Fernando, las descartaba de entrada, porque acá Fernando no tiene nada que ver, porque Fernando al nene le dio el cromosoma Y, y él es hemofílico porque el alelo está en el cromosoma X, o sea que la mamá tiene el problema. Entonces, analicemos un poquito. Si le han dado un cromosoma X a ese neno y es enfermo, Mariana es sana, porque acá dice Mariana no tiene la enfermedad. Mariana es sana. Sí, pero es portador. Es portadora, porque si fuera sana y no tuviera en ninguno de sus cromosomas X el alelo, nunca se las podría haber dado a su hijo. O sea que quiere decir que Mariana es portadora. Y dice, tiene 2 hermanas sanas, por ahí tampoco son sanas, por ahí también son portadoras, no lo sabemos, porque por ahí ellas piensan que no tienen la enfermedad, porque no la expresan y son portadoras. Ahora, me quedan 2 opciones. Me queda que sea la abuela paterna de Mariana o el abuelo materno de Mariana. ¿Cómo saco esto? A ver. Ahí fue cuando me hice bola y era Ahí se 50% de probabilidades de pegarle, era la A o la D. Alguna de las dos. y me explotó. A ver, Exacto. pensemos en Mariana. Me está diciendo el abuelo materno o la abuela paterna. Entonces, razonemos un poquito la situación. Pensemos una cosa, perdón que el perro está ladrando con todo. Pensemos un poquito la cosa. Mariana, de su papá que recibió Un X. un X. Y de su mamá También. también, una X. Entonces pongámonos a pensar en los abuelos. Porque me dice la abuela paterna de Mariana. Entonces, Claro, en ese caso el padre de Mariana tendría que presentar la enfermedad. No es la opción D. exactamente. Y me aclaran que los padres no son ni Mariana ni Fernando, pero los padres de ellos tampoco. Si fuera la abuela paterna,
y se lo hubiera pasado al padre de Mariana, ¿qué pasaría? El padre sería enfermo, chicas. Por lo tanto, el problema no está en el padre de Mariana, está en la madre de Mariana. Entonces es el abuelo materno de Mariana el que le ha pasado el cromosoma con el gen a la descendencia, diríamos. ¿Se entiende el por qué? Por eso el problema aclara y dice que ni Mariana ni Fernando, y les aclara que sus padres tampoco. Como para decirle, ojo, porque la familia pareciera que no pasa nada. O sea, pareciera que ni los papás de Fernando ni los papás de Mariana tienen la enfermedad, y de hecho las hermanas de Mariana tampoco, pareciera. Entonces por eso se van a buscar a los abuelos. ¿Se entendió el por qué? ¿O no? ¿Alguien no lo entendió? ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Seguimos. Dice, los patrones de mortalidad de las poblaciones afectan una propiedad importante que representa la proporción de individuos de diferentes edades que se encuentran en dicha población. Con respecto a ella, marque la opción que considere correcta. En una población en expansión, el mayor porcentaje es posreproductiva, como podemos observar en lo sucedido en la década del 50 en Estados Unidos, luego de la explosión de bebés. La mayor cantidad es prerreproductiva, ¿no? Pues. Exacto, muchos empezaron, ay, pero yo no me acuerdo esto de los Estados Unidos, de la explosión de los bebés, qué sé yo. Este era el ejemplo de Estados Unidos, ¿sí? Que habla de esa famosa explosión de bebés. ¿Mm? Entonces, no importaba si no se acordaban la gráfica, porque acá me está diciendo que si la población está en expansión, el mayor porcentaje es pre-reproductivo. El menor porcentaje de población en edad prerreproductiva se encuentra en una población en expansión, como ocurre en países como en la India. Lo mismo que dijimos recién, en una población en expansión, el mayor porcentaje es prerreproductivo. Y esta es la gráfica que tenían de la India. Acuérdense que en la India casi la mitad de la población tenía menos de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que es un poco lo que dice la consigna que sigue. Una población estable tiene proporciones semejantes de edades prerreproductiva y reproductiva que no podríamos ver en la India hasta 2040, incluso limitando el tamaño de sus familias a 1 de 2 hijos por pareja. Es tal cual lo que les dice acá. Hay tanta gente, chicos, en edad prerreproductiva, que si se limitara el tamaño a 1 de 2 hijos por pareja, el crecimiento de la población no se estabilizaría hasta el año 2040. Entonces la correcta era la C, por más que no se acordaran las gráficas, chicos. Y la última me dice, una población en contracción o declinación tiene predominio de individuos en edad prerreproductiva, como podemos observar en gráficas que reflejan los datos estadísticos de Argentina en el 2001. Es decir, volvemos a lo mismo. En prerreproductiva, cuando está en contracción, tengo pocos individuos. Una población en contracción tiene muchos individuos en edad post-reproductiva, o sea, mucha cantidad de gente adulta. Entonces, por más que no se acordaran los censos o las pirámides, igual estaban mal la cantidad de individuos en edad pre- y post-reproductiva. Las proteínas se sintetizan a partir de sus aminoácidos. Si bien existen algunos que el organismo puede sintetizar, hay otros que deben ser ingeridos a través de la dieta, los cuales se denominan aminoácidos esenciales. Marque cuál de los siguientes aminoácidos puede ser sintetizado por el propio organismo a partir de la cadena pentacarbonada del ácido glutámico. Muchos me dijeron, Dani, yo no me acuerdo del ácido glutámico qué forma. ¿Qué sé yo qué forma? No hacía falta. Porque acá me estaban preguntando por aminoácidos que el propio organismo
pudiera sintetizar. ¿Cómo se llaman esos aminoácidos que el propio organismo puede sintetizar? ¿No esenciales? Entonces, si yo me fijo, de todos estos, este era esencial, este era esencial, este era esencial, el único no esencial que había era la prolina. Miren, acá tienen el cuadrito para que se acuerden los aminoácidos esenciales y no esenciales. Acuérdense, los esenciales son 8, excepto cuando somos niños, que también tenemos la arginina y la histidina. ¿Qué significaba que fueran esenciales? Que sí o sí los tengo que incorporar con la alimentación. Los no esenciales los podemos sintetizar nosotros. Bueno, este ejemplo se los toman todos los años, chicos, es como siempre, la famosa jarilla. La densidad y disposición espacial son propiedades de las poblaciones que pueden ser afectadas tanto por factores bióticos como por factores abióticos. Según Curtis, en su libro de 7ª edición, ¿cuál de las siguientes opciones el patrón de disposición espacial y o densidad de los arbustos de jarilla corresponde al régimen de precipitaciones anuales de esa zona? Acuérdense que la densidad y las precipitaciones estaban relacionados íntimamente entre sí. Es decir, a más precipitación, más densidad, a baja precipitación, menos densidad, y en precipitaciones intermedias, la densidad era intermedia. Y a su vez, la distribución que seguían en el espacio también era distinta. Cuando las precipitaciones eran altas, se agrupaban, cuando eran intermedias, se distribuían al azar, y cuando eran bajas, en forma regular. Entonces, basándome en esto, en las áreas con precipitaciones bajas, la densidad de estas es mayor. Claramente dijimos, cuando la precipitación es baja, la densidad de la jarilla era baja. En las áreas de precipitación relativamente elevada, el patrón de disposición es al azar. Cuando las precipitaciones eran elevadas, eran agrupados. En las regiones donde las precipitaciones son bajas, el patrón de disposición es regular, eso era correcto. En las regiones donde las precipitaciones son relativamente elevadas, la densidad es baja, ya dijimos que a más precipitación, más densidad. El ejemplo de la jarilla, chicos, se los toman todos los años. Siempre, jarilla, percebes, esas cosas se las preguntan siempre, siempre. La anagénesis es uno de los patrones de macroevolución que han sido observados cuando se estudia el registro fósil. ¿Cuál de los siguientes casos de macroevolución se puede explicar por anagénesis? Las aves se diversificaron luego de la aparición de una característica clave, el vuelo, que les abrió la frontera hacia el ambiente aéreo. ¿Qué tipo de patrón era este? Radiación adaptativa, chicos. De hecho, está exactamente el mismo ejemplo en el cuadernillo. Cuando las aves pudieron conquistar otro ambiente, como el ambiente aéreo, se diversificaron, y eso es lo que se denomina radiación adaptativa. Una población de Ursus arctos, oso pardo, se separó del grupo principal y derivó en otra especie de organismos, el Ursus marítimo, por haber sido sometido a presiones selectivas diferentes. Especie que se diferenció. ¿Cómo se llamaba eso? Patrón macroevolutivo. Evolución, eran primero la misma especie, terminaron formando especies distintas. ¿Divergente? Muy bien, es un ejemplo de evolución divergente. Bajo la presión de la selección direccional y como resultado de la acumulación gradual y constante de cambios, los cetáceos derivaron de un grupo ancestral, miembro de una familia de mamíferos omnívoros.
La primera parte es tal cual la definición de una anagénesis. Son cambios graduales que van acumulando las especies, constantes, que los terminan transformando en otra especie distinta. Eso es una anagénesis. Los cactus de los desiertos del Nuevo Mundo y las euforbias de las regiones desérticas de Asia y África son especies diferentes con características similares, aunque tengan origen evolutivo, aunque sus orígenes evolutivos son muy lejanos. ¿Qué era eso? Es todo lo contrario al oso pardo. Especies distintas que adoptaron una característica semejante, aunque tienen orígenes muy lejanos. ¿Cómo se llamaba eso? Cuando adoptaban una característica similar, por más que tienen distintos orígenes evolutivos. ¿Evolución cómo? Convergente. Exactamente. Evolución convergente. Muy bien. En la mujer, el proceso de ovogénesis comienza en la vida utroterina y al momento del nacimiento los ovocitos primarios están detenidos en profase 1. Con la llegada de la pubertad, algunos folículos primordiales comienzan a madurar con cada ciclo ovárico. ¿Cuál de las siguientes características presenta un folículo maduro o de Graaf? Presenta células foliculares especializadas en la producción de hormona gonadotrofina coriónica humana, cuya función es conservar el cuerpo lúteo luego de la ovulación. Chicos, ¿quién produce la gonadotrofina coriónica humana? Un embrión. Exactamente, el embrión, no el folículo. El embrión es el que produce, y de hecho es el que se detecta en el test de embarazo. El ovocito que contiene, estamos hablando del folículo maduro o de Graaf, está rodeado por una sola capa de células foliculares cúbicas. Son estratificadas. Es decir, el folículo primordial tiene una sola capa de células foliculares planas. Cuando se transforma en folículo en crecimiento, esas células se transforman en cúbicas. Al principio es una sola capa y después se estratifica. O sea que el folículo maduro de Graaf tiene varias capas de células foliculares cúbicas. Presenta un amplio antro que contiene un ovocito incluido en el cúmulo óforo. Fíjense, acá está el famoso antro del folículo maduro o de Graaf. Acá está el ovocito. Cuando un ovocito contiene un ovocito rodeado por un antro que lo separa de la corona radiada y de la zona pelúcida. ¿Qué tiene de error No, esto? está rodeado por la corona radiada de la zona pelúcida. Es decir, no está rodeado por el antro. El antro no me rodea el ovocito. Acá está mi ovocito y acá está mi antro. Y acá me dice que contiene un ovocito rodeado por un antro que lo separa de la corona radiada y la zona pelúcida. O sea, si ustedes cerraban los ojos y se acordaban lo que era un antro, claramente el antro no rodea a mi ovocito. Sí está rodeado por la zona pelúcida, las células de la granulosa y la corona radiada. En el desarrollo del embrión humano, podemos observar que hacia el final del periodo embrionario se han establecido los sistemas orgánicos principales y hacia el final del segundo mes son reconocibles los principales caracteres morfológicos externos del cuerpo. De acuerdo al desarrollo embrionario y fetal, podemos decir que los brazos, las piernas, los dedos de la mano y el pie y la cara del futuro bebé se forman en el cuarto mes de gestación. ¿Cuándo se formaban? Perdón. ¿Cuándo se formaban? ¿En el tercero? Segundo mes de gestación aparecen las manos, la cara, los ojos, la nariz. Hacia el día 22 del día de desarrollo comienza la circulación úteroplacentaria,
que se origina a partir de las lagunas trofoblásticas que son impregnadas con la sangre materna. ¿Qué día se establece la circulación? Muy bien, el día 11-12 se establece la circulación uteroplacentaria. En el sexto mes, la piel del feto se ve rojiza y tiene aspecto arrugado por la ausencia de tejido conectivo subyacente. Eso era correcto. A partir del tercer mes, el bebé comienza a adquirir anticuerpos de su mamá por transporte activo altamente selectivo. ¿Cuándo empieza a recibir anticuerpos de la madre? Entre el séptimo y el noveno mes. ¿Qué tipo de anticuerpos recibe de su mamá? ¿Todos? A ver, ¿qué anticuerpo pasa por la placenta, chicos? IgG, no me acuerdo. Exactamente, la IgG. Es la única que atraviesa la placenta. Después por leche materna, la IgA, pero es una vez que nace. La única que atraviesa la placenta es la IgG. Alrededor de 2 o 3 días después de que el embrión llega al útero, unos 6 días después de la fecundación, el trofoblasto hace contacto con el epitelio uterino. La implantación es un proceso que requiere la conexión entre dos organismos con dotación diferente inmunológica y genética, el embrión y la madre. Y es solamente ese periodo que el trofoblasto puede adherirse y luego invadir el endometrio. Luego de la implantación y la finalización de la primera semana de desarrollo, indique cuál de los siguientes eventos no ocurre durante la segunda semana de desarrollo. El embrioblasto se divide en hipoblasto y epiblasto. ¿Cuándo pasaba eso, chicos? El día 8. El embrioblasto se divide en hipo y epiblasto, y el trofoblasto se divide en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Se forma la cavidad amniótica en el epiblasto. ¿Cuándo se formaba? Día 8 también. Se establece la circulación uteroplacentaria, lo acabamos de decir, día 11-12. La correcta es que se forman las vellosidades terciarias. Acuérdense que las vellosidades terciarias se forman aproximadamente el día 21, es decir, al finalizar la tercera semana de desarrollo. Luego de la Desarrollo embrionario congelador, da. No, ¿cómo congelador? Ni congelador ni macumba. Hay que estudiarla. Estúdiense aunque sean los eventos más importantes, que saben que se los preguntan. O sea, lamentablemente, chicos, no hace falta que se sepan dibujar una estructura. No les van a poner una estructura y les va a decir, ¿qué cavidad es esta? Eso no va a pasar. Pero sí tienen que saber qué va pasando más o menos cada día. Sobre todo lo que más les preguntan es el periodo preembrionario, que es donde se forman todas estas estructuras. Es como lo que más preguntan, porque del periodo embrionario sacaron un montón, y del periodo fetal es como que les dicen 3, 4 cosas que pasa cada mes. O sea, lo que más se tienen que estudiar es el periodo preembrionario. ¿Qué pasa el día 8? ¿Qué pasa el día 11? ¿Qué pasa el día 13? Eso se lo tienen que estudiar porque se los preguntan bastante. Luego de la industrialización en Inglaterra, los individuos de la especie Bistón betularia, también llamado polilla moteada del abedul, estuvieron sujetos a una fuerte presión selectiva, ocasionando el melanismo industrial. ¿Qué tipo de selección natural operó sobre estos individuos? ¿Cómo es el ejemplo de la polilla moteada del abedul? Otro ejemplo que les preguntan siempre. ¿Qué pasó? ¿Cómo era? Primero que habían, a ver, ¿cómo era el ejemplo de la polilla moteada del abedul? Había. Que con la contaminación, ¿cómo es? Las polillas que tenían el fenotipo de color gris, creo que era,
se volvió normal con respecto a las que existían antes de la contaminación. Exacto, en un principio habían blancas y oscuras, y obviamente había mayor número de blancas y menor número de oscuras. ¿Qué pasó? Empezó la industrialización, todos los árboles empezaron a adoptar ese color negro, entonces a las oscuras les fue más fácil camuflarse y a las blancas no, entonces fueron depredadas. Entonces quedaron mayor cantidad de negras o de color oscuro, empezaron a multiplicarse y hoy predominan las de color oscuro respecto a las blancas. Entonces, ¿qué tipo de selección actuó acá? ¿Qué tipo de selección sería esto? Una selección direccional. ¿Por qué? ¿Qué significa una selección direccional? Que se estimule el crecimiento ¿de qué? De un solo fenotipo. De individuos con una característica extrema. Por ejemplo, lo vieron también en las bacterias con los antibióticos, los mosquitos con los insecticidas. En la disruptiva, ¿cómo era? ¿Qué se estimulaba? ¿El crecimiento de qué? De los dos extremos o dos características muy Exactamente, diferenciadas. de las dos características extremas. ¿Y la normalizadora? La característica intermedia. Exactamente. Y la sexual podía ser intre o intersexual, dependiendo si era la presión de un género o de un sexo sobre el otro, o entre individuos del mismo sexo competían para parearse con el otro. Las células procariotas son células primitivas, que además de carecer de envoltura nuclear, difieren en otros aspectos estructurales y funcionales de las del eucariotas. Algunos organismos del dominio bacteria contienen una región denominada periplasma. ¿En qué consiste esta región? ¿Quiénes se acordaban lo que era el periplasma? Nadie. ¿Qué carajo era el periplasma? Bueno, igual podíamos sacarlo por descarte, por más que no nos acordáramos. Porque la A me dice, en una región que atraviesa la pared celular por donde se conduce el material genético de una célula a otra durante el proceso de conjugación de bacteriana. O sea, en criollo, una estructura por donde se conducía el material genético entre una bacteria y otra en el proceso de conjugación. ¿Cómo se llamaba esa estructura? Los pilis. Exacto, es el pilus o los pili. ¿Sí? Es un espacio comprendido entre la membrana celular y la membrana externa de la pared de las bacterias gram negativas que contienen abundantes enzimas. Miren, acá estaba. Esto es una gram positiva, esto es una gram negativa. Acá tengo membrana, periplasma, membrana externa y esta cubierta de lipopolisacáridos. Acuérdense que en el caso de las bacterias gram negativas, como les dice acá, tenían una membrana, un espacio que se llama periplasma y otra membrana más. En cambio, en el caso de la gram positiva, tengo membrana y una gruesa pared de peptidoglucano. Acá está el periplasma. Este era el periplasma. Es entre las dos membranas, entre la membrana celular y la membrana que forma parte de la pared. Después me decía, en la zona de membrana celular donde se anclan los cromosomas circulares hijos para asegurar la distribución equitativa del material genético durante la reproducción celular. No sé si se van a acordar el nombre de esa estructura. Mesosoma. Es donde se anclan. La región de la endospora donde queda incluido el ADN deshidratado cuando las condiciones ambientales son desfavorables es el centro de la endospora. O sea, básicamente no es un espacio comprendido entre una membrana y otra membrana porque es una estructura dentro de una espora. O sea que esa era como, si no me acordaba de nada, al menos me acordaba que la espora y la membrana no tenían nada que ver. Sabemos que los organismos que están incluidos en el linaje de los protistas están muy lejos de pertenecer a un grupo monofilético y presentan mucha variedad de sus características. Con respecto a ellas, marque la opción que considere correcta.
La mayoría de los organismos que forman parte de este grupo son unicelulares y macroscópicos, pero algunos de ellos tienden a formar colonias y pueden ser cenocíticos. También existen formas multicelulares. ¿Por qué está incorrecto? Protista, reino que no debería ser reino, que está todo metido. Estamos hablando de las características en general, ni siquiera era puntual las características. ¿Por qué estaría mal la opción A? La mayoría, chicos, son unicelulares y microscópicos, no macroscópicos. La mayoría de los protistas son microscópicos. Ya sé que hay algunos pluricelulares, ya sé que hay algunos que son más grandes, ya lo sé, pero estamos hablando de la generalidad del reino, que son pocas las generalidades que podemos establecer. Con respecto a su hábitat, la mayoría son parásitos que viven en ambientes húmedos, constituidos por los líquidos corporales de seres vivos como plantas y animales. Hay un pequeño grupo de vida libre que son acuáticos y viven en el océano o en cuerpos de agua dulce, formando parte del plancton, o terrestres que se restringen a lugares húmedos como suelos y humus. ¿Qué onda? Al principio dice, la mayoría son parásitos y viven en ambientes húmedos. Como son parásitos, no están en el medio. Es decir, de hecho, la mayoría son de vida libre, acuáticos, y viven en ambientes húmedos o en agua. Son muy pocos los protistas que son parásitos. Lo que pasa que ustedes, la Facultad de Medicina, antes tomaba un montón de protistas. Ahora solo se ha reducido a los que son patógenos para el ser humano. Entonces, por eso ustedes, claro, dicen parásitos, y sí, yo vi muchos que son patógenos para el ser humano, pero la realidad es que son los menos, chicos. La mayoría de los protistas son de vida libre, viven en el agua, ya sea formando parte del plancton, o viven en la tierra, en el suelo, en el humus. Son muy pocos los que son patógenos. O sea, son muy pocos los que son parásitos, mejor dicho. La mayor parte de ellos son móviles, en algún punto de su ciclo vital, presentando diversos medios de locomoción. El desplazamiento puede realizarse por movimiento ameboide, flexión de células individuales, ondulación de cilios o flagelos, usando algunas veces una combinación de estos medios de locomoción. Sus flagelos, igual que los eucariontes, poseen una estructura 9+0. 9+2. Exacto. Los flagelos eucariotas son 9 pares de microtúbulos y un par en el medio. Las células pueden estar desnudas o cubiertas por paredes celulares orgánicas o inorgánicas, material gelatinoso, escamas, lórigas orgánicas o inorgánicas, tecas. A ver esto, vuelvo a repetir, la facultad antes les tomaba un montón de protista, entonces ahí veían varios que estaban cubiertos por tecas o que tenían la pared celular con alguna sustancia gelatinosa, o como sacaron toda esa parte en protista, por ahí por eso no lo tomaban como correcto. Pero la realidad es que los protistas suelen tener cubiertas, que pueden ser una teca, una escama, una sustancia gelatinosa, suelen tener cubiertas. Señale cuál de las siguientes aseveraciones, abajo enunciada respecto de los diferentes tejidos conectivos, es correcta. Tendón y ligamento está formado por tejido cartilaginoso. ¿Cómo están formados los tendones y ligamentos, chicos? Conectivo, denso, Irregular. a ver, Ah, regular o regular. irregular. Es decir, no es tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso forma cartílagos. Los ligamentos y los tendones están formados por tejido conectivo denso regular. La sangre, la linfa y la hemolinfa son tejidos conectivos especializados cuya matriz extracelular es líquida. Sí. El tejido adiposo blanco forma una capa de células íntimamente adheridas a la epidermis. ¿Dónde estaba el tejido adiposo en la piel? En la dermis. O sea, debajo de la dermis. Debajo, exactamente, debajo de la dermis, era la capa más profunda, es lo que llamamos hipodermis.
Teníamos epidermis, dermis, hipodermis, ahí estaba el tejido adiposo. No estaba en la epidermis. Los osteoblastos son células del tejido óseo con función fagocítica. ¿Cuáles eran los que tenían función fagocítica? Los osteoclastos, no los osteoblastos. El osteoblasto era la célula inmadura que daba origen después al osteocito. La forma que los epitelios adoptan depende de las funciones para las cuales están diseñadas. La clasificación habitual es descriptiva y se fundamenta en dos factores: la forma de la célula y la cantidad de estratos. ¿Cuál de las siguientes es una localización típica del epitelio cuboide simple? Mesotelio. ¿Qué tejido era el mesotelio? ¿Dónde estaba? Recubriendo cavidades, y era tejido plano simple. Glándulas gástricas. Cilíndrico simple. Muy bien. Conducto excretor de las glándulas salivales. Ojo acá, porque la facultad es muy precisa con tejidos, y de hecho por eso les pone un cuadrito como muy específico, y les aclara puntualmente el conducto excretor de la glándula salival. ¿Qué tejido tenía? Cúbico estratificado. Es decir, el que tiene epitelio cuboide simple son los túbulos de la nefrona. Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y conducto colector. Esos tienen cuboide simple, porque el asa de Henle y la cápsula de Bowman, ¿qué tipo de epitelio tienen? Plano simple. Muy bien, exactamente. Vamos con la última y nos vamos al recreo. Marcelo es una tenista profesional de 25 años de edad que al finalizar un partido presentó un dolor agudo en la pared lateral del abdomen. Luego de un estudio por imágenes, el médico le diagnosticó una lesión muscular. ¿Cuál de los siguientes músculos puede haberse lesionado? Gastrocnemio. ¿Dónde está? La pierna. En la pierna, chicos, son los gemelos. O sea que ni siquiera está en el abdomen. Después estaba romboide mayor. ¿Dónde está? En la parte dorsal del tronco. ¿Y el psoas? En el muslo. O sea que el único que yo encontraba en el abdomen y en la parte lateral es el oblicuo. Por lo tanto, esto lo podía hacer hasta por descarte, porque había dos que ni siquiera estaban en la región del tronco o del abdomen, estaban en la pierna o en el muslo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, son y 35. Nos tomamos 20 minutos de recreo y volvemos. Y 55 volvemos por el mismo link, ¿saben? Y así terminamos de corregir este global. Nos vemos en 20 minutitos.